Buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a una charla más. Solo quisiera probar si se escucha bien. Es muy probable que el fondo no se escuche, pero espero que se esté escuchando todo bien. Quiero ver, fuente multimedia. Bueno, cositas del directo. Bueno, quedamos. ¿Se escucha súper bien? Súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a una charla más. Este es el espacio que tenemos aquí en la DS Escuela, donde hablamos sobre educación específica desde la perspectiva del laboratorio educativo y de aprendizaje que tenemos aquí en la DS Escuela. Esta noche vamos a hablar sobre cómo empezar, y aquí lo pueden ver, no, aquí lo pueden ver. Vamos a hablar sobre cómo empezar una investigación. Esta es una edición para pregrado, pero se puede adaptar o se puede aplicar y extrapolar a cualquier tipo de investigación. Así que la idea es darles el punto de partida realmente en esta media 45 minutos que nos tome desarrollar este tema. No vamos a profundizar tanto en términos de que no esperen que aquí les voy a resolver la vida, sino que les voy a dar puntos importantes para establecer el camino para empezar su investigación, que probablemente y realmente es lo más complicado de realizar, ya que no tenemos del todo claro, no tenemos la claridad de un montón de situaciones y que el empezar siempre nos ha costado mucho y sobre todo en investigación que no estamos tan acostumbrados. Así que vamos a empezar ya porque pues ya es tardecito y tenemos mucho de qué hablar. Así que vamos a empezar. Primero me presento, pues soy Oscar. ¿Y por qué dirán por qué estoy aquí? Pues soy profesional del diseño, la arquitectura, el diseño de interiores, pero también he desarrollado mi vida académica a través de la investigación, a partir de mi maestría en educación, sobre todo en educación superior, pues he ido desarrollando esta línea de investigación, probablemente muy asociada a la parte creativa, y que he ido desempolvando todas estas situaciones de procesos y paso a paso que son muy necesarias para encontrar el camino en la investigación. Entonces, y hoy como candidato a doctorado, como doctorando en educación también, pues toda esta parte de investigación son los puntos que yo estoy viviendo y creo que podemos compartirlo, las experiencias, compartir sobre todo la experiencia de fracasos y de las dificultades que hemos tenido en la búsqueda y encontrar nuestra problemática de investigación. Así que justamente por eso estamos aquí en esta noche en la charla de la desescuela. Así que bienvenidos y bienvenidas a la gente del chat. Cualquier cosa, pregunta y comentario, pues yo les estaré viendo. Así que cuando giro aquí, estoy viendo el chat. Así que empecemos. Vean, primero vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar. Espero que no se escuche muy fuerte la música de fondo. Y estamos. ¿Cómo empezar la investigación? Cuando empezamos una investigación realmente siempre tenemos ciertas dudas hacia dónde ir, qué hacer, qué tipo de documento, de qué vamos a hablar, o sea, empezamos a tener un montón de circunstancias. Y yo creo que el primer consejo o el primer punto que podemos tratar en esta noche es justamente el primero, o sea, tranquilicémonos, que no nos den, que no nos dé ansiedad, sino que tomémoslo tranquilo o tranquilas, tomémoslo, respiremos. Es una etapa dentro de nuestro proceso académico, es una etapa interesante desde el aspecto de aprendizaje. Muchos lo ven desde el aspecto de terminar un ciclo académico, un ciclo de una etapa de su vida, pero la investigación, ya sea monografía, ya sea tesina, ya sea tesis, ya sea trabajo de graduación, cualquier modalidad que su universidad utilice, no importa eso, lo más importante es tranquilizarse, respirar. Si usted se quiere sentir triste, siéntase triste. Si usted se quiere sentir agobiado, siéntase agobiado, pero que sea una sensación del momento, porque después tenemos que
razonar mucho y dar el siguiente paso dentro de nuestros procesos de investigación. Es vital y muy importante que no caigamos en la desesperación de empezar a buscar proyectos a la loca, o que empecemos a, qué sé yo, a buscar temáticas a la loca, o querer salvar al mundo desde un trabajo de investigación, sobre todo entendiendo que es un trabajo de graduación o trabajo en general de investigación para obtener tu grado de licenciado, de arquitecto, de arquitecta, de lo que usted esté estudiando. Entonces, tenemos que entender que esta dimensión, si la empezamos a pensar como salvadores del mundo, como que fuéramos Avengers, nos vamos a ahogar. Y eso hay que tener mucho cuidado con esto. Así que, gente, primer paso, tranquilos. Que no les dé ansiedad, así con acento en la A, y respiremos. Es lo más importante de todo. No nos agobiemos, porque es un trabajo que muchos hemos pasado por ahí y que a raspones, a golpazos, pero lo hemos logrado. Así que es un trabajo que se logra. Con esfuerzo, sacrificio y planificación y orden, pero se logra. Y se logra muy bien. Así que después de esto, la clave, después de estar quietos, después así tranquilitos y serenitos, pues es hacernos preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas debemos de hacernos? Clave es que en este momento de la investigación, pues no tenemos claridad hacia dónde vamos. Y la mejor manera de resolver ese problema es haciéndonos preguntas. Ya sea si lo querés anotar, sea si lo querés dibujar, si tenés un Google Keep, un Google Note, si querés un documento de Word, lo que sea. Lo más importante es construir estos cuestionamientos que nos van a dar pauta para ir construyendo el camino que nosotros mismos tendremos que marcar y desarrollar. Nos pueden ayudar asesores, nos pueden ayudar nuestros amigos, colegas y demás, pero es un camino que cada uno de nosotros decide. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, creo que la pregunta clave de todo esto es ¿qué intereses tienen? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y es algo que estoy trabajando mucho en mi doctorado, el tema de los espacios educativos. Sus dimensiones, sus conceptos, la ideología atrás de él. Entonces, lo importante es definir qué querés, qué intenciones tenés o qué intereses tenés. Por ejemplo, me gusta, hoy tema muy de moda, el multiverso desde la perspectiva de la mercadología. Chivo. Me gusta mucho el desarrollo de clases a través de streaming. Quiero trabajar de eso. O, qué sé yo, o de repente me gusta mucho, qué sé yo, los colores, las paletas de colores como símbolo de la ideología de un país, por ejemplo. O me gusta mucho las caricaturas, por ejemplo. Qué sé yo, hay infinidad de intereses que tienen que estar relacionados con tu carrera o con tu ejercicio profesional o con el grado al que estás optando. Pues primero para que tenga un sentido de ser, porque es una aplicación de tus conocimientos, pero parte del hecho de que tiene que ser, te vas a casar, quizás casar se oye un comentario así muy boomer, digamos que te vas a unir con este tema durante un periodo de tiempo. Entonces es bien importante buscar el interés, y este interés junto a lo que está pasando en el mundo, que es vital entender que nuestro trabajo de investigación tiene que estar relacionado con lo que está pasando en el mundo. Si está sucediendo, qué sé yo, el tema de las monedas virtuales, el tema de los mundos virtuales, el tema de las economías globales, qué sé yo, el tema, por ejemplo, de las sociedades líquidas, el tema de la educación virtual, qué sé yo. Dentro del contexto en el cual vivimos y asociado obviamente a la carrera en el cual estás desarrollando tu trabajo de investigación o del área o la temática que estás desarrollando tu trabajo de investigación, hay que ver qué está pasando en el mundo. Entonces nos hacemos estas preguntas primero por el interés, porque en el interés nos ayuda a definir
qué es lo que yo quiero investigar. Después le agregamos la capa de qué está pasando en el mundo y de repente podemos contrastar. De repente nosotros quisiéramos hablar del Messenger, del difunto Messenger de Windows. Pero ¿qué sentido tiene si en el mundo realmente se están pensando en otras simulaciones mucho más dentro del mundo de la virtualidad? Qué sé yo. Entonces va generando ciertos filtros para la definición de estos temas. Que al final, pues esa es la asociación. Entonces tenemos el interés, lo que a mí me importa, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa como investigador y una situación problemática. ¿Qué es lo que y aquí súper claro es que el mundo está lleno de problemas y eso es malo en el sentido de que pues el mundo no debería tener tantos problemas, pero enriquece mucho los procesos de investigación. Así que y sobre todo aquí en Latinoamérica y actual, donde yo les estoy hablando desde El Salvador, hay tantos problemas en diferentes capas, en diferentes carreras y diferentes ejercicios profesionales que solo es de saber buscar y saber encontrar esa dirección. Y esa dirección pues se nos une a partir del desarrollo y la construcción de esta pregunta de nuestro interés y resolverla, obviamente, y la construcción de esta situación problemática. Es decir, hay que buscar dentro de todo lo que nos está pasando alrededor una situación, un problema que podemos probablemente iniciar a resolver o que simplemente nos interese. Aquí no hay que hacernos como muchos sueños de los justos a largo plazo. Aquí, con tal que nos interese, ya puede ser tomado en cuenta en nuestro desarrollo investigativo. Entonces, una pregunta que siempre surge cuando empezamos a desarrollar estos procesos, ya tenemos el interés, ya observamos alrededor, realmente, ¿a dónde buscamos estos problemas? ¿A dónde los encontramos? ¿A dónde tenemos que ir a buscarlos, a desenterrarlos? Pues de eso vamos a hablar un poco. Entonces, primero, clave es documentos previos. O sea, dedicarse un tiempo a buscar, según sea el trabajo que ustedes tengan. Por ejemplo, si son monografías, buscar las monografías de años anteriores alrededor del interés o de la problemática que ustedes tengan como el afán de querer investigar. Buscar documentos previos. ¿Por qué? Porque los resultados que alguien más tuvo en la investigación pueden ser tu fuente de problemas. Es decir, puedes partir de estas recomendaciones o conclusiones como punto de partida de la definición de tu problema. ¿Por qué? Porque ya es una investigación que se desarrolló en ciertas direcciones, probablemente ya avanzó en el camino de solución de alguna temática y esto te facilitará el encontrar ese camino. Entonces ya tienes una base de investigación teórica y de temas y empezás ya caminas un camino bastante recorrido, valga la redundancia. Y la otra es pues hacer una búsqueda en Google Academic a través de ensayos o escritos alrededor del problema. Entonces, y aquí es clave, realmente clave es buscar. Entre más busquen, más temas encontrarán. Y obviamente el limitar la investigación a partir del interés o del problema que tengas como la noción de querer investigar es clave. Por eso creo que los primeros dos puntos es de tomarse un tiempo para definir 3 o 4 intereses, 3 o 4 temáticas que te puedan permitir seguir este camino de búsqueda en Google Academics. ¿Y por qué no en el Google clásico? Porque estamos buscando artículos que nos sirvan y nos fundamenten la importancia o la necesidad, o que sí, el problema de nuestro interés, pues valga la pena su desarrollo de investigación. Es importante eso. Luego, pues importante también es el hablar con tus pares. En este caso les pongo asesora o asesor si están en un programa de educación formal, pero también pueden ser con sus colegas, pueden ser con personas que ya pasaron por este proceso, porque te permite
el momento de dialogar, intercambiar visiones, intercambiar ideas. De repente ya las personas que ya son profesionales, de repente tienen un camino de ejercicio profesional que te pueda permitir investigar algún tema que está sobre el interés dentro del ejercicio como tal del campo. Entonces, creo que con revisar documentos previos, con ensayos sobre la problemática y sobre todo dialogar con otro tipo de profesionales, y esto también cuando hablas con otro tipo de profesionales también puede ser que de repente veas entrevistas en YouTube, que de repente veas blog, buscar esto de hablar entre comillas puede ser un intercambio con profesionales del área, no necesariamente pues de tú a tú, pues aprovechando las tecnologías que tenemos pues, en estos momentos en el mundo. Así que con esto allí justamente vean la importancia la importancia de buscar el problema, pero partiendo de nuestros intereses o partiendo de lo que está sucediendo en el mundo. Eso es increíblemente clave. ¿Por qué? Porque si no hacemos este pasito a pasito, vamos a andar investigando y vamos a perder mucho tiempo. Vamos a andar en direcciones disparando a la loca como que fuéramos San Bigotes de los Looney Tunes, queriendo atrapar al conejo, y obviamente como no definió un plan de acción, pues vamos a desperdiciar mucho tiempo. Y clave, y ya lo veremos en algún punto de la presentación, que el tiempo es vital, es lo que menos tenés y es un valor casi que al nivel del oro para ustedes a nivel de la investigación. El tiempo es clave e importante poderlo gestionar desde el principio. Así que, haciendo una recapitulación, un resumen ejecutivo, también otro elemento importante es qué tipo de documento van a realizar. Si va a ser, qué tipo de paper va a ser, si va a ser una presentación, si va a ser, qué sé yo, un video, qué sé yo, una monografía, una tesina, una tesis, un trabajo de graduación, qué sé yo. Cada universidad tiene su estilo y es bien importante empaparnos con ese estilo de presentación. ¿Por qué? Porque tiene sus normas, tiene su estilo de construcción, tiene su estructura. Entonces, partimos de este paso a paso y nos va a permitir también saber qué tipo de información necesitamos. Si necesitamos artículos, si podemos llegar a tener libros, si llegamos a tener elementos visuales. Entonces, es bien importante y no olvidar también el sistema de referencias que se va a utilizar y de estilo, ya sea APA, ya sea ISO, Chicago, Vancouver, el que sea. Es bien importante tenerlo en cuenta porque tenés que familiarizarse y desde el principio llevar esto en mente ayuda mucho a la toma de decisiones. Y es que el tipo de investigación define el tipo de documento. Bueno, aquí yo estoy aquí tapando aquí debería ir investigación. Y esto es un círculo continuo que se mantiene. Tipo de investigación, tipo de paradigma, el tipo de desarrollo del trabajo que se va a realizar me define el tipo de documento. Obviamente esto está muy ligado y no hay que desasociarlo de pues, los requerimientos de cada uno de los centros de educación superior. Ya sea monografía, si es una monografía, pues se define un tipo de estructura y de construcción de los temas. Si es tesis, pues hay un desarrollo también y eso implica también pues la construcción del problema. Entonces es bien importante saber qué tipo de documento vamos a desarrollar porque también así define el tipo de investigación, el tipo de contenido, el tipo de estructura de la información que necesitamos para nuestro trabajo de graduación o para nuestra investigación. Entonces, en resumidas cuentas, el interés, esta parte de yo quiero trabajar en esto, la situación problemática que está relacionada con el contexto, con la pertenencia y la importancia de él, obviamente asociado a nuestro interés, más la investigación que hacemos alrededor del interés y la situación problemática y el contexto, pues juntos estas tres pues nos deberían de ayudar
a definir este problema, a definir la temática, que no es lo mismo problema a temática. Problema es un proceso en el cual nosotros vamos a desarrollar una aproximación y un acercamiento a su situación y posibles lineamientos de no total solución, pero podemos llegar más cerca de su solución. Y el tema son esta información o contenidos que giran alrededor de este problema. Entonces, con estos pasos sencillos podríamos llegar a pues tener un camino más certero hacia nuestro trabajo final. Otro punto importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Y es que, vean, no es lo mismo pues tener una investigación de años y que te estén pagando por estar investigando a que pues tu interés principal sea terminarlo y graduarte. Y pues las limitantes que nos dan las universidades, ya sea 4 meses, ya sea 6 meses, sea un año, indiferente de ese tiempo, que hay que tenerlo muy en cuenta, nos define o nos deberá definir cuánto tiempo tenemos para la determinación de la problemática a investigar, de cuál va a ser nuestro alcance a nivel de investigación, porque no es lo mismo establecer, por ejemplo, que quiero investigar sobre todos los espacios de aprendizaje de El Salvador, por ejemplo, que podrán ser miles de cientos, o decir, por ejemplo, voy a estudiar el espacio educativo de una escuela en particular. Probablemente ambas son factibles, pero va a depender mucho del dinero, del tiempo, de los recursos que nosotros tengamos. Y en este caso, para pregrado, pues entre más específico sea el problema, muchísimo mejor. Primero, porque le vamos a dedicar más tiempo al desarrollo y profundización de este. Y segundo, porque pues tenemos tiempos cortos y los tiempos cortos, primero, generan mucho estrés. Vamos a estar sobresaturados y es bien importante limitar este problema que estamos tratando de investigar o que investigaremos en este proceso. Entonces, no olvidar, el tiempo es un factor importante. El tiempo es quizás una de las variables que nos pueden definir y limitar como tal nuestra profundidad. Y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No hay que olvidarlo. Esto es clave incluso para esta etapa de definición de problemas, que no se nos alargue demasiado, porque si se nos alarga también vamos a tener menos tiempo para los otros procesos. Ok, ahorita vamos a hablar, vamos con un ejemplito. Voy a tomar agüita para descansar un rato. Gracias por estar aquí en la charla de problemas. Si tienen alguna duda, pues no olviden que pues aquí está el chat y pueden ir interactuando. Acuérdense que estamos hablando de cómo empezar una investigación. No nos estamos metiendo en objetivos, no nos estamos metiendo en desarrollo de perfil, nada. Estamos hablando netamente de cómo empezar un proceso de investigación. Y en resumidas cuentas, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Interés, importante especificar o profundizar en tu interés como investigador, que está obviamente alrededor de la carrera en el cual estás desarrollando o del área o de las temáticas que querés trabajar. Lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando alrededor de la carrera, de tu carrera. Y esto ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos en artículos que hay que buscar, o sea, utilizar las palabras claves alrededor de la temática. Eso es importante. Videos, películas, documentales, lo que sea alrededor. Y siempre ahí apuntando, desarrollando mapas, porque esto es un trabajo de mucha indagación. No podemos definir el tema de nuestro trabajo de investigación sin leer. Y si no leemos, no establecemos el trabajo de investigación. Y este es un círculo vicioso que hay que profundizar. Y a medida que profundizamos, pues vamos a tener mejores acercamientos a la problemática. Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. Sencillo. ¿Cuál es la mejor manera de viajar? En el chat me pueden responder. Para ustedes, ¿cuál es la mejor manera de viajar? A ver, vean. Respóndanme. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la mejor manera de viajar?
A mí me podrían preguntar, pues no les voy a decir todavía porque la idea es que generemos la discusión. ¿Cuál es la mejor manera de viajar? ¿Qué se les ocurre? Puede ser en avión, puede ser en tren, puede ser en carro, puede ser en bicicleta, puede ser a pie, puede ser qué sé yo, en camello, puede ser en chancletas, puede ser teletransportarse, puede ser en nave espacial. Pero antes de... Y aquí obviamente había un truco. Y es que antes de preguntarnos... pero si hablamos de acortar distancias... justamente... gracias, Cristina. Hay que hacernos ciertas preguntas previas. Y es, ok, ¿cuál es la mejor manera de viajar? Sí, pero no nos hemos hecho la pregunta clave. O preguntas claves antes de todo esto. Esto es bien importante. Hay que preguntarse esto. Por ejemplo, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Cuánto tiempo voy a viajar? ¿Cuántos iremos? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el propósito del viaje? ¿Por qué estoy haciendo este viaje? Entonces, antes de decir, por ejemplo, voy a investigar sobre este tema, hay que hacernos preguntas sobre esto. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Por qué quisiera investigar por esto? ¿Por qué realmente es importante este tema? Y vamos construyendo preguntas antes de decir cuál es el mejor medio de transporte. Tenemos que definir hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar, si vamos a ir en mochila, si tenemos cuánto tiempo tenemos para llegar, cuánto dinero tenemos, cuánto presupuesto tenemos, qué elementos tenemos para llevar, si vamos a llevar mochilas, si vamos a poder llevar 2 maletas, si es un viaje de labores, si es un trabajo de placer, le va a ser un viaje de placer, si es, qué sé yo, un viaje de familiar, un viaje romántico, qué sé yo. Hay un montón de variables solo para definir cuál es el mejor medio de transporte. Y es justamente clave. ¿Por qué? Porque si de repente decimos, es que voy a un lugar que está en otro continente, bueno, entonces vamos descartando y eliminando ciertos acercamientos. Por ejemplo, probablemente no nos podamos ir en carro. O sería muy caro, sería muy caro irnos en carro, porque te tocaría agarrar el carro, después buscar un ferry, llegar al lugar donde está el ferry, esperar la distancia y después continuar. Y así sucesivamente cuando queramos cruzar océanos. De repente es muy caro y muy poco práctico. De repente, por ejemplo, podríamos tomar el avión. Pero el avión de repente se le pierde la gracia del viaje. Entonces, todas estas variables van a ayudarnos a definir la dirección que nosotros queremos tomar y para definir cuál es el mejor medio de transporte, ¿no? Hacernos preguntas es clave. Y obviamente siempre nos va a dar la ansiedad normal y justamente luego de eso, pues tomamos una decisión. Tomamos una decisión a partir de tratar de ir respondiendo las preguntas que se nos van desarrollando. Y puede ser cansado, exacto. Tomamos esta decisión de decir, ¿cuál es el mejor medio de transporte? Pues obviamente va a ser el mejor dependiendo de la resolución de todas estas preguntas que nos hemos hecho. ¿Cuál es el mejor tema para mí y para mi investigación? Bueno, es aquel que hay suficientes artículos para investigar, es un tema que no se ha tratado tanto, se le puede dar una perspectiva diferente, es un tema que es acorde al momento o a la circunstancia que estamos viviendo, o de repente la temporalidad de este tema es muy particular y de repente no vale la pena tampoco. Entonces, la toma de decisiones de la selección del medio de transporte que vamos a utilizar depende mucho de ir respondiéndonos estas preguntas. Estas preguntas son claves para la construcción de nuestra problemática o la definición de esta problemática. Pues lo recomendable es, a partir de su interés, ir haciendo las preguntas. ¿Por qué me interesa?
ir buscando si hay algún escritor clásico, un escritor sobre la teoría de su interés, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, a dónde, qué país es el importante, si hay en español, si en inglés o en algún otro idioma, si hay documentales alrededor del tema. Hay que empaparse de la información que tiene el problema, de nuestro interés de problemática, para tomar esta decisión. Y es clave, la toma de decisiones en un trabajo de investigación es clave y importante ir leyendo los diferentes elementos, variables y situaciones que se van dando para ir orientando este problema. Pero todo parte del interés y de leer el contexto de lo que está sucediendo. Y pues obviamente ir a leer documentos que pueden estar en su universidad de los últimos trabajos de investigación o de otras universidades que van enriqueciendo este contraste de ideas que nos pueden permitir ir construyendo situaciones y situaciones problemáticas, para ser más específico, y nos pueden dar una dirección hacia dónde poder establecer y desarrollar pues nuestro trabajo de investigación. Y esto, como les digo, puede ser adaptado en cualquier nivel educativo. Y les hago la pregunta, a partir de lo que hemos visto, ¿qué será lo mejor? Y aquí la clave de todo esto es que la decisión que cada uno tome pues dependerá mucho de las variables que tengan al alcance, que dependerá mucho de la investigación desarrollada para tomar las mejores decisiones. La investigación, ¿por qué suele ser complicada? Justamente porque nos cuesta mucho tomar decisiones, porque nos cuesta leer mucho la información que tenemos y que creemos que recolectar información a lo loco es la mejor solución. Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es recolectores inteligentes de información, preseleccionándolas a partir de nuestro interés o de algún tema o algún problema particular que ya hemos observado a partir de este interés, o que hemos encontrado en alguna tesis o monografía de alguien más, o de algún tema que ha salido de alguna plática con un profesional del área, o algún documental que hemos visto y que pueda ser asociado a nuestro ejercicio profesional. Entonces, en resumidas cuentas, pues la investigación se va desarrollando. Bueno, pues voy a regresar al yo grande. El proceso de investigación, clave, buscar sus intereses, buscar este problema que está a nuestro alrededor a través del contexto, a través de esta investigación que haremos a través de los medios digitales, y sobre todo ir escribiendo en cada uno de estos pasos para ir retroalimentando e ir definiendo el problema que queremos encontrar. El problema saldrá, el problema se encontrará, pero es bien clave y es importante que no lo olviden. A medida investigan, a medida leen, a medida encuentran diferentes fuentes de construcción de información, este problema pues va a irse especificando y se va orientando. Si no te haces estas preguntas al principio, va a ser muy problemático encontrar, valga la redundancia, tu problema de investigación. ¿Por qué? Porque no te has tomado el tiempo de investigar, no sabes cuál es tu interés, no sabes qué querés hacer, y esto se vuelve un problema en nuestros procesos de investigación y en nuestros procesos académicos. Así que esto ha sido la charla. Bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si tienen alguna duda, comentario, lo pueden hacer ahí en el chat. Clave de investigación es eso, interés. Yo siempre que me preguntan de dónde parto, del interés y de la misma investigación. La investigación se retroalimenta constantemente. A medida que investigamos, más temas tenemos y así sucesivamente. Y nos pasa mucho, por ejemplo, en nuestro trabajo de la desescuela, y a mí me pasa mucho también en el doctorado, que a medida vas leyendo y profundizando sobre un tema, vas encontrando diferentes perspectivas, argumentos, análisis, ideas. Entonces ahí puedes ir encontrando un mapa
de situaciones que se pueden convertir en posibles problemas de investigación. Dice Cristina, la investigación da miedo cuando no sabes el rumbo, crees tenerlo, pero luego te dicen que es muy grande, el tema todavía es muy general. Sí, uno de los problemas es justamente que queremos abarcar demasiado en un proceso de investigación, así, ay, un proceso de investigación y clave, que es el siguiente paso después de definir el problemática, es definirla como tal. O sea, ahorita estamos en una etapa en la cual definimos más o menos qué queremos hacer y el problema que podemos resolver. Después lo puedes limitar a través del tiempo, a través de las variables, a través de la información que tenés, puedes ir reduciendo el tema a que sea súper específico. Hacerlo tan específico, la única manera de encontrarlo es a través de seguir investigando, leyendo y retroalimentando este proceso de investigación que ya desarrollaste. Pero limitarlo es bien importante, porque si no, estás queriendo resolver un montón de cosas y a veces pues no tenés el tiempo ni las energías. ¿Cuándo sabes que te perdiste? Cuando... Fíjate que, por ejemplo, en esta etapa que estás buscando, cuando yo siempre o suelo hacer la retroalimentación a partir de la temática que yo quiero trabajar. Y cuando hablo de tema, hablo de este conjunto de contenidos e información que abarca o que puede abarcar toda la parte teórica del problema. El problema, obviamente, es esta pregunta de investigación que yo quiero resolver como investigación. Entonces, yo lo que hago es, veo la situación del problema que ya he definido y la asocio al tema. Si hay un disparate, es decir, por ejemplo, estoy hablando de peras en el tema y de repente estoy hablando de manzanas con miel y no hay un hilo conductor que me llegue a ambas cosas, ya sea por sabor, o sea, ahí ya te perdiste. Siempre tiene que haber un hilo conductor entre el problema que vas a resolver y toda la temática que vas a trabajar y que te va a reforzar el trabajo de investigación. A veces la gente también hace una aproximación a partir del tema. También eso puede ser que definamos el tema y a partir del tema podés definir alguna problemática que puedas encontrar. Aunque mi sugerencia es encontrar situaciones problemáticas es mucho más fácil que encontrar temas o temáticas, porque los problemas solemos tener una naturalidad para encontrar las cosas malas. Entonces, es fácil decir, esto no me gusta. Entonces, si no te gusta, puede ser un problema de investigación. Si de repente esto en tu carrera no te agrada, pues de repente puede ser un problema de investigación. Entonces, este problema de investigación, pues alrededor de este problema están las temáticas y es mucho más fácil definirlo a partir de esto. A menos a mí me ha funcionado muchísimo más desde esta perspectiva de encontrar temas y de verdad el mejor consejo que les puedo dar para buscar esta problemática, para encontrar la problemática que van a resolver en su trabajo de graduación es leer mucho sobre las temáticas, leer sobre arquitectura, diseño, administración, gestión o sea, sobre el problema que ustedes quieren resolver, buscar qué se ha hecho sobre el tema. Esa es la mejor manera de encontrar contenido. A partir de esta búsqueda de contenido, seguro, y les aseguro que van a encontrar fácilmente y lo van a estructurar súper fácil, porque ya hicieron una investigación de fuentes, hicieron una investigación teórica, ya desarrollaron un trabajo de búsqueda de información y contenido que puede sustentar este problema, que ese sería el siguiente paso. Ya cuando definimos el problema, pues empieza un trabajo de definición y de sustentación del por qué se debe de hacer la investigación. Así que no sé si hay alguna otra duda, pero esos serían mis consejos como para punto de partida. Recuerden que esta charla busca o ha buscado ayudarlos en el punto de partida, justamente cuando no hayan que hacer. Están empezando este proceso de graduación con un documento como una investigación de este nivel de pregrado.
o tal vez también de maestría, que es básicamente un poquito en esencia, pero en maestría es mucho más específico porque pues ya sabes para dónde vas, pero en tus carreras sueles no tener como un camino muy justamente abrir la caja de Pandorita, o sea, vos investigás y vas a encontrar. Pero clave es, recuerden, intereses. Con eso termino. Intereses, contexto, revisar autores, siempre me confundo, perdón, autores o escritores en general que hayan hablado de su tema y los encontrarán, solo que no se mueran ahí. Sí, a mí me ha funcionado toda la vida así, o sea, decir, esto no me gusta, y empezás a hacer preguntas del por qué te gusta, del por qué no te gusta, qué situaciones podrías mejorar, y ahí, ¿sabes? Ufa, encontrás una cantidad de problemas. Como decía Bruno Munari, que es un metodólogo de diseño y que me lo enseñaron mucho en mi maestría de diseño, él hablaba mucho de que un problema siempre tiene mini problemas que puedes resolver. Entonces, un problema siempre va a tener más problemas que se pueden resolver. Así que la investigación, la investigación se resuelve investigando, nada más, leyendo mucho, indagando, profundizando, y esa es la única manera, y no solo rascar la superficie, sino que profundizar, porque vamos a encontrar cosas que ni nos imaginamos. Y de repente se nos puede ir quitando esta mala sensación que Cristina hablaba en el chat, de que la investigación de repente no nos termine de gustar, es probablemente porque no nos han enseñado a encontrar estos problemas y que nosotros podemos dar la pauta para poder empezar a profundizar en sus soluciones. Así que, si no hay más gente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí una noche de jueves, pudiendo hacer otras cosas, están aquí hablando sobre... Te deja traumas, pero eso lo hemos hablado muchas veces y lo podemos hablar en el podcast de los rebeldes de la desescuela, que viene el próximo jueves, pero no ese es el tema. Sobre los malos ejercicios pedagógicos de muchos profesores que te matan la ilusión de la curiosidad y del arte de indagar, que al final la investigación, por muy formal que sea, muy estructurada que sea, es el arte de indagar, de profundizar y de ir encontrando como esta sensación de ir encontrando cosas nuevas que te pueden ir abondando a una solución de problemas. Es súper interesante. No, espero que no tengan esta mala sensación de la investigación. Es súper interesante y lo pueden ver como un problema de vida y verán que nuestros problemas de vida tienen mucha estructura de investigación, con menos variables, probablemente menos información, pero ahí está. Así que, bueno, anuncios parroquiales. Gracias por estar aquí. Contenido de la desescuela todos los jueves, contenido educativo, ya sea podcast, ya sea charla o ya sea algún video de educación, algún ensayito de educación. Martes, a veces cada 15 días tenemos un video sobre creatividad y hacemos directos educativos. Lunes a las 9 de la noche, hora de El Salvador, con los dos no tan viejos, perspectiva de pues ya entrados en edad. Un late night show educativo con Chrome y todo súper interesante, súper bueno. Martes, y probablemente la próxima semana lo empecemos, el Club de los Desvelados, donde va a haber ensayos educativos, vamos a jugar Lego, donde vamos a hablar, vamos a tener un consultorio educativo, vamos a tener mucho y los viernes con las chicas de la quedada, que es una platicadita más light, una platicadita chill, donde se hablan de temas siempre de educación, de vida y de algunas noticias que les interesen pues ahí a las hosts. Así que contenido educativo hay. Nos vemos el próximo mes con otra charlita. Puede ser que sea el siguiente paso de la investigación, que es la definición como tal del problema. Pues cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios. No les olviden darle like, suscribirse, compartirlo. Y he sido pues Oscar, como parte del equipo de la desescuela, y esto ha sido la charla, gente. Muchísimas gracias, feliz noche, se nos cuida porque el Omicron anda ahí y pues nos vemos en algún que otro directo de la desescuela. Gracias, gente, muchísimas gracias.
Nos vemos.